Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de Fusades. Iniciamos. Hola, estamos en Literal Radio, tu programa favorito de tertulia y el espacio de Fusades, donde siempre hablamos sin corbata y sin tacones sobre distintos temas del desarrollo sostenible. Búscanos en X como @Fusades o en Facebook y YouTube como Fusades El Salvador. Conoce más de nuestra organización en fusades.org. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre las necesidades y desafíos de los recicladores de base. Pero ¿saben quiénes son los recicladores de base? Son las personas que trabajan recolectando materiales reciclables como plástico, papel, vidrio, entre otros materiales, los cuales se pueden volver a utilizar para la misma función o para crear nuevos materiales. Por eso, el trabajo de los recicladores de base es fundamental para prolongar la vida útil de los productos y reducir los desechos y sobre todo la contaminación. Si quieren saber más sobre los recicladores de base, quédense con nosotros a escuchar la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Si quieres que los adultos reciclen, simplemente háblales a los niños de la importancia de reciclar y lo harán. Bill Nye, educador, presentador de televisión e ingeniero mecánico. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para conversar sobre las necesidades y desafíos de los recicladores de base salvadoreños, hoy contaremos con la participación de dos colegas de Fusades a quienes aprecio mucho, y ellos son Julio Nájera, coordinador de desarrollo humano del programa Fortas, y Clarisa Díaz, investigadora del Departamento de Estudios Sociales. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en este espacio de tertulia. ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente en este espacio y poder hablar sin corbata y sin tacones. Así que agradezco este espacio y la oportunidad para conversar de algo tan importante como el reciclador. De igual manera, muchísimas gracias por la atenta invitación y esperamos que sea un programa muy provechoso para todas y todas. Bueno, yo tengo la expectativa de que esta conversación nos va a ayudar a todos a comprender mejor qué tan importante es la labor de las personas que recogen botellas, papel y otros materiales reciclables. Yo estoy segura que más de una vez los hemos visto en la calle haciendo su trabajo y no les hemos prestado la debida atención. Así que para que conozcamos por qué deberíamos prestarle mayor atención a los recicladores de base, comencemos con la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Julio, ¿podrías tú decirme por qué es crucial el trabajo de los recicladores para el cuidado ambiental y cuál es su contribución en la economía circular? Con gusto. Quizás una de las cosas principales de ese trabajo que los recicladores realizan es poder reducir, en este caso, la gran cantidad de residuos que día a día pues generamos todas y todos. Pues en este caso, estos residuos muchas veces van a parar a ríos, a lagos, a diferentes ecosistemas y obviamente esto afecta la vida, digamos, la fauna, la flora, pero sobre todo también la vida nuestra. Pues en ese sentido, la labor que las personas recicladoras realizan ayudan a poder recuperar no 1, 2, 3 bolsas como podemos creer, sino que toneladas de peso, pues obviamente que ya no contaminan el medio ambiente y esto pues genera un impacto significativo y obviamente pues genera también una visual mucho mejor de las ciudades. Hablamos de su contribución a la economía circular porque ellos prolongan la vida útil de esos materiales que tiramos a la calle, ¿no? Al basurero. Pero ellos lo recolectan y se vuelve a reutilizar o se convierte en otro material. Pero no es una tarea muy fácil. Clarisa, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los recicladores en su trabajo diario? Sí, como hemos escuchado, a veces quizás los pasamos desapercibidos, los vemos que están afuera de nuestra casa o andan en alguna senda o pasaje o están en un parque.
Entonces, pero a veces podemos observar, si los observamos a ellos, pues que las condiciones en las que ellos andan no son las ideales, como un trabajo afuera que quizás sí conocemos, sino que ellos trabajan a veces sin el equipo adecuado, a veces no cuentan con guantes o no andan alguna carretilla, sino que andan cargando en su espalda los materiales que ellos recolectan. Entonces, otro de los desafíos a los que ellos se enfrentan muchas veces son los bajos ingresos. A veces reciben solamente una pequeña fracción del valor de los materiales que ellos recolectan, y a veces con tal ellos de tener un ingreso, generar un poquito más de ingreso, pues se ve involucrado incluso todo el grupo familiar, tanto los niños o adultos mayores y otros. Incluso hemos visto hay personas con discapacidad también trabajando en esto. Entonces, otro de los desafíos importantes es la falta de reconocimiento a su trabajo, ya que no ha sido, y muchas veces es ignorado el trabajo de ellos y no son reconocidos socialmente. Y el trabajo que ellos realizan no es cualquier trabajo, porque tienen una contribución especial e importante al medio ambiente. Entonces, otra de las cosas a las que ellos se enfrentan mientras andan en la calle o lo vemos en los botaderos de basura, otros son los problemas de salud. Muchos recicladores sufren enfermedades debido a la exposición que tienen frente a diferentes tipos de desechos que pueden ser desechos peligrosos o otro tipo de materiales que pueden dañar a ellos su salud. Hay muchos recicladores que quizás llevan años en este trabajo y ya por tantos años trabajando, pues han tenido problemas como diabetes, o tienen problemas con la presión o alergias. Julio, ¿y por qué cree usted que los recicladores escogen esta profesión o esta tarea? ¿Por qué se dedican a esto? Quizás no hay como una respuesta, digamos, única, digamos, para esta pregunta, porque muchas veces podemos ver a personas que tal vez han perdido su empleo, han perdido su trabajo de la noche a la mañana, pues, y buscan oportunidades para poder generar ingresos. Y una de las oportunidades que encuentra es el tema de poder reciclar, de poder recuperar y poder vender estos materiales. Pues muchas veces también se da por la misma por el mismo tema de verdad de que tal vez no tengo otras oportunidades formativas, educativas, ¿verdad? Para poder aprender un oficio, aprender una formación. Entonces, busco, ¿verdad? Obviamente, generar ingresos. Entonces, el tema de reciclaje es algo bastante variable, digamos, y sobre todo también por eso mismo, pues muchas veces es bastante espontáneo. Puede ser que hoy haya 10 personas, mañana puede ser que hayan 15, probablemente otro día haya menos, ¿verdad? Es bastante fluctuante. Clarisa, ¿y quiénes son las personas que normalmente recurren a este tipo de actividad, que deciden ser recicladores? ¿Son conscientes ellos o estas personas de la importancia de su trabajo? Pues en la mayoría de los casos, a veces ellos enfrentan problemas como de la autoestima, entonces muchas veces influye el contexto de afuera, de que la gente sufre de discriminación, y muchas veces nosotros quizás también inconscientemente los ignoramos, o porque están mal vestidos, están sucios, o su atuendo no luce como quisiéramos. Entonces a veces los discriminamos. Entonces eso también a ellos les afecta emocionalmente, y eso también hace que ellos quizás muchas veces su autoestima no ande muy bien y no tengan como las habilidades emocionales para enfrentar diferentes situaciones externas. Entonces eso también hace que el trabajo de ellos sientan que no generan en muchos casos valor, no sean conscientes del gran valor que tiene su trabajo para el medio ambiente, para las personas, para nosotros mismos. Y de igual forma nosotros como agentes externos, como la comunidad alrededor de ellos, tampoco le damos el valor y no contribuimos también al trabajo de ellos, de reciclar también nosotros desde el origen, para también ayudarles a ellos. Entonces, es una serie de situaciones que ellos también enfrentan alrededor, no solo en sí mismos, sino que también alrededor. Pero, Clarisa, ¿qué cree usted que sea la causa de por qué la mayoría de la población o muchas personas no pueden reconocer o no saben reconocer el trabajo de los recicladores?
Bueno, pues una podría ser quizás que el hecho de que no estamos educados conscientemente sobre temas ambientales y cuando lo vemos a ellos, pues nos genera un cierto tabú también de ver gente que anda, decimos, andan en la calle y a veces incluso los estigmatizamos y le damos como, los llamamos, no los llamamos recicladores muchas veces, sino que ya usamos como términos que no son muy correctos hacia ellos, entonces hablamos de, a veces son llamados como pepenadores, otro tipo de nombres, entonces para ellos esto también no es correcto porque en realidad lo que están haciendo es un trabajo y un trabajo que a la larga nos beneficia a todos. Entonces, sí hay mucha falta de conciencia en las comunidades y por eso es necesario empezar desde los niños, desde que somos niños, que recibamos esta educación para que podamos transmitirla, llevarla a estos niños a sus hogares, a la comunidad, para crear lo que es una cultura de reciclaje. De hecho, creo que todos recibimos al camión que recolecta los residuos o la basura y pensamos que el sistema de gestión de residuos comienza allí, pero también están los recicladores. Julio, ¿podrías decirme por qué es tan difícil integrar a los recicladores en los sistemas formales de gestión de residuos? Yo creo que por una parte tiene como diferentes debilidades, ¿verdad? Una es el tema de la organización, porque tal vez no hay una organización a nivel social, me refiero de los recicladores consolidada, digamos, que tengan sus directivas, tengan sus diferentes comités, lo que les permita poder tener, digamos, una mayor voz, mayor voto, digamos, ante diferentes circunstancias y sobre todo poder generar esos espacios de interlocución con otras entidades, con otros actores como las municipalidades, Ministerio de Medio Ambiente, pues. Entonces, eso creo que es como una debilidad que se tiene actualmente, pues. Lo otro también es el carácter muchas veces informal de su trabajo, pues, como lo comentaba al inicio, pues a veces muy de manera espontánea que pueden surgir nuevos recicladores. Entonces, poderlos cuantificar es algo bastante delicado, pues, cómo poder hacer un mapeo al centavo, pues, y saber exactamente cuántos hay hoy, este día, cuántos hay la siguiente semana, cuánto hay el próximo mes, de manera que se pueda articular y sobre todo, pues, generar, digamos, una conciencia también con las instituciones, pues. Mencionaba Clarisa que le hace falta a veces equipo a los recicladores para hacer mejor su trabajo, pero también entiendo que les hace falta infraestructura. ¿Cómo afecta esto en su calidad de trabajo? Bien, en cuanto a la infraestructura, bueno, esto hace que no puedan realizar de forma eficiente su trabajo muchas veces. Entonces, a veces con la falta de guantes o cascos, carretillas o incluso un medio de transporte en el que ellos puedan llevar todo el material, porque si bien Julio ha dicho, se reciclan cantidades, toneladas. Entonces, llevar eso en la espalda muchas veces, arrastrarlo, todo eso también les afecta a ellos en problemas de salud, otras cosas, pero y el no contar con una infraestructura adecuada, pues también los expone a ambientes insalubres, con malos olores, contaminados y con riesgo de contacto a residuos que no peligrosos. Entonces, también esto les afecta en la pérdida de sus ingresos, ya que no logran realizar su trabajo de forma más eficiente por la falta de herramientas. Entonces, es diferentes cosas que debido a no contar con un espacio donde también ellos puedan tratar y separar todo el material, pues les afecta mucho a ellos, principalmente pues en sus ingresos. Y además, nosotros no ayudamos mucho porque creo que la mayoría de la población no separa los materiales cuando tira la basura. Sí, eso también es un problema porque también muchas veces no contribuimos a realizarles el trabajo a ellos más eficiente y lo que hacemos es revolver la basura en un solo lugar y creemos que con eso ya cumplimos, ya no estamos contaminando nada porque toda la basura ya está en su lugar y el tren de aseo ya se lo lleva y ahí muere nuestra parte. Y no es así. Si en verdad recicláramos,
Si tuviéramos esa cultura más formada en nosotros de reciclar desde el origen, desde nuestras casas y poder decir, bueno, esto es para reciclaje, esto se lo voy a dar al señor que pasa en las mañanas pidiendo reciclaje, entonces también les ayudamos a ellos a realizar su trabajo más eficiente y que no tengan que andar buscando por otros lados, también contribuimos en esa parte. Entonces, es importante facilitar la labor de los recicladores, a separar los residuos desde el origen, enseñar a la población cómo clasificar adecuadamente los residuos, porque también eso es otro que a veces no tenemos eso, no sabemos cómo voy a reciclar, bueno, no sé distinguir entre un material si es reciclable o no. Entonces, podemos nosotros también ayudarles a los recicladores a hacer mejor su trabajo. Pero si quieren saber más, ¿qué se puede hacer para fortalecer el trabajo de los recicladores de base? A continuación, la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte el análisis social, necesidades y desafíos de los recicladores de base salvadoreños. El reciclaje no solo es una actividad beneficiosa para el medio ambiente, sino que también genera empleo y oportunidades económicas. La separación de residuos en el origen es fundamental para el éxito del proceso de reciclaje. A través de este documento, se busca describir la importancia del rol del reciclador de base salvadoreño por su contribución a la sostenibilidad ambiental. A partir del análisis basado en entrevistas a distintos actores clave, se identifican sus necesidades y desafíos laborales y además se brindan recomendaciones encaminadas a fortalecer no solo sus capacidades, sino también la cadena de valor del reciclaje. Para descargar o leer el documento, visita www.fusades.org y busca la publicación Necesidades y desafíos de los recicladores de bases salvadoreños. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Hemos hablado de que cada persona puede ayudar al reciclador si separa desde el origen los materiales, la basura la separa, la distribuye y así la entrega y no contamina. Pero eso es solo una persona. ¿Qué pueden hacer las comunidades locales para involucrarse y apoyar a los recicladores? ¿Hay algunas experiencias que vale la pena destacar, Julio? Sí, quizás en este caso una labor fundamental es poder integrar a las diferentes comunidades en la cadena de valor de las personas recicladoras. Pues, y en este caso se puede hacer no solamente sensibilizando a otros hogares para que ellos puedan reciclar desde la fuente, sino también que puedan sumarse en diferentes eventos, por ejemplo, o campañas de jornadas de limpieza que pueden hacerse a los espacios públicos, por ejemplo, llámese parque, llámese muchas veces ríos, llámese diferentes zonas vegetadas, pues para poder generar, digamos, una limpieza, pero también esa limpieza que pueda servir para poder separar y reciclar también y poder recuperar aquellos elementos que puedan tener una segunda vida o también pues hacerlo de manera adecuada. Y hay comunidades que ya hacen eso. Sí, de hecho podemos ver diferentes casos, por ejemplo en la zona del Majahual, en la zona de las playas, hay todo un proceso y articulación entre tenderos, entre las directivas y entre las personas que residen en la playa, de manera de poder generar una limpieza y podemos ver cómo una de estas playas que nosotros tenemos hoy en día, pues es una de las playas que se está impulsando como las más limpias del país. Hay también otros esfuerzos como la playa, por ejemplo, del Tunco, que hay una articulación también con
con empresas justamente recolectoras o recicladoras, es decir, hay un trabajo entre los recicladores de base, que son las personas que están, digamos, circulando por la playa para poder recuperar esos materiales, pero también una articulación con diferentes empresas que compran esos materiales, llámese muchas veces PET, llámese muchas veces envases, por ejemplo, de vidrio, latas. Entonces se genera una transformación y un ciclo de esta economía circular para poder generar, digamos, un ambiente o un ecosistema mucho mejor. Quiere decir que tenemos a la persona recicladora de base, creo que también hay centros de acopio de todo el material reciclable, luego hay distribuidores y hay compradores o empresas que compran estos materiales para reutilizarlos, y así se forma la cadena. Exactamente. Y obviamente uno de los labores principales, además de los recicladores, debemos ser cada uno de nosotros, porque en los hogares debemos, como ya lo comentaba Clarisa, generar esa separación del origen, separación de la fuente, para poder apoyar a los recicladores y hacer más eficiente justamente su trabajo. Quiere decir que nosotros vemos el camión de la basura, pero realmente en la gestión de residuos es mucho más que eso, y no somos conscientes de la importancia de todos los actores que participan en esa cadena del reciclaje o de la recolección de materiales o gestión de residuos, creo que es la palabra más adecuada. Pero, Clarisa, usted mencionaba que es importante que todos seamos conscientes sobre la importancia del reciclaje, del reciclador y también entender en qué consiste la economía circular. ¿Qué papel juega la educación pública en la promoción del reciclaje y el apoyo a los recicladores? Sí, la educación es importante en la promoción del reciclaje y el apoyo a los recicladores al generar una conciencia social, que ésta pueda fomentar cambios en el comportamiento de nosotros como personas y para que podamos crear un entorno más favorable para la inclusión de los recicladores también en nuestro diario, porque lo vemos a diario en mi comunidad. Yo siempre veo a unos señores que andan ahí. Entonces, cuando ya somos conscientes de eso, ya lo podemos reconocer y decir, le voy a dar el reciclaje a él. Yo ya lo separé desde mi casa, ya le ayudé y darle a él. Entonces, créanme que con eso creo que el Señor sonríe y dice, pues, muchas gracias, porque ya ahora a él ya le facilitamos algo, una parte de su trabajo, porque hay muchos que no hacen eso. Y la mayoría, ellos lo dicen. Entonces, educar a la población sobre la importancia del reciclaje y el rol de los recicladores es importante para que dejen de verlos de menos o discriminar el trabajo que hacen, ya solo porque lo ven revisando la basura o algo, o recogiendo o van cargados. Porque el trabajo que ellos realizan es valioso para la conservación del medio ambiente. También es necesario de enseñar también el respeto hacia ellos, porque el trabajo de ellos es como un trabajo cualquiera, también digno. Y al combatir estos estigmas sociales, pues se promueve una visión positiva hacia ellos. Y la educación es importante para que todos podamos entender mejor de la gestión de residuos y sobre todo que podamos tener conciencia de los problemas medioambientales que nos afectan. Y hemos padecido de diferentes situaciones en el mundo y hemos visto noticias de cómo ha afectado el clima, otras situaciones pues a nuestro alrededor y empezar desde cosas pequeñas desde nuestro hogar. Eso es muy importante. Esto también se puede implementar también iniciativas como campañas, así como dijo Julio, tanto en escuelas como también en las comunidades. Y eso también nos ayudará a maximizar el impacto pues, que podamos tener. Quizás lo vemos en pequeño, pero ese impacto pequeño, esa acción chiquita, pues va sumando. Quiere decir que es importante educar en la escuela, también en las comunidades y sobre todo los padres de familia o los adultos a los más pequeños, enseñarles a hacer la tarea bien, ¿no? A botar la basura donde se debe y a saber separar. Pero, Julio, ¿no se ha dado cuenta usted que a veces son los niños los que nos enseñan a nosotros? ¿No ha tenido usted esa experiencia? Sí, justamente, digamos, quizá una de las experiencias que he vivido, me recuerdo que estaba en un centro de acopio allá en Cuscatancingo, y de repente
estaba a orilla de calle y pasaban las personas residentes de ahí, pues, y me asombró ver que las personas, incluyendo niños, niñas, venían, soltaban la botella, la desarmaban, digamos, tapaderas y envases, ¿verdad? Y lo depositaban en su lugar. O sea, ese nivel de cultura, y creo que eso es lo que aspiramos, pues, de poder fomentar en las escuelas, poder fomentar en los adultos principalmente, ¿verdad? De cómo poder transformar que la basura no simplemente es, digamos, un trabajo o problema de otros, sino que al final me corresponde a mí, ¿verdad? Poder poner, digamos, mi disposición y tener una buena cultura para poder separar. Y de los niños quizás son de las personas que más se aprenden porque ellos ven todo como una manera positiva de poder generar un impacto y más que ser recicladores, ser héroes o heroínas ambientales, pues. Y me contaba a mí un reciclador a quien conocí que su nieta guardaba las latas de gaseosa, porque le decía, abuelo, con esto yo voy a ganar dinero. Y ella cambiaba las latas por dinero y con eso ella compraba lo que ella quería. Entonces, tenemos que reconocer que la basura también tiene valor y que hay detrás toda una economía. Hay personas que tienen un empleo, se generan ingresos también por eso. Y además, si nosotros sabemos entender en qué consiste la economía circular y el reciclaje, podemos también contribuir a proteger y conservar el medio ambiente y reducir la contaminación. Es muy importante. Pero Clarisa, ¿cómo ve el futuro del reciclaje y el rol de los recicladores en la sostenibilidad ambiental aquí en el país? Bueno, si se consideran algunas acciones, pues yo creo que vamos a ir bien encaminados al futuro de la sostenibilidad ambiental, y uno de ellos puede ser la formalización y la organización. Es decir, integrar a los recicladores en sistemas formales de gestión de residuos a través de esto de políticas inclusivas que les permitan tener a ellos como más beneficios, por ejemplo, tener un seguro. Muchos de ellos, pues, hemos escuchado, padecen de enfermedades y a veces no cuentan con los ingresos suficientes para atenderse o para asistir a un lugar, y son diferentes cosas las que ellos enfrentan. Entonces, la formalización y organización es fundamental y les abriría a ellos más puertas, incluso para generar ingresos, mejorar sus condiciones, tanto laborales, al proveerse también de herramientas y equipos adecuados para que ellos puedan mejorar sus condiciones de trabajo y realizar de forma más eficiente. Entonces, la organización y estar formalizados a ellos les favorecería mucho, porque también otras empresas pueden contactarlos a ellos y puedan formar como su grupito. Entonces ya puedan tener ellos con quienes trabajan de forma más formal, como son las grandes empresas que también generan grandes cantidades de desecho. Entonces, entablar estos lazos también a ellos y que sean reconocidos ya como una organización formal, entonces ya a ellos esto les favorece mucho. Entonces, otra parte es el reconocimiento y la valorización, que esto, al aumentar su reconocimiento social, también ayuda a su crecimiento también económico de su trabajo, porque si bien su trabajo también es una economía, les genera también a ellos ingresos. Entonces, ellos juegan un papel muy importante en esta parte y de hecho también contribuyen a alcanzar estas metas globales, como son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, desde las acciones que ellos están realizando ahora, también están contribuyendo a alcanzar estos objetivos, como son cuando se reduce la huella de carbono. Entonces, y también a la parte de, por ejemplo, el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, desde ahí ellos, desde la acción que están realizando ahora, que aunque sea muchas veces invisibilizada, pues están contribuyendo también a alcanzar estos objetivos. Julio, ¿y qué otro cambio sería necesario para fortalecer la cadena del reciclaje? Yo creo que algo que tal vez no hemos comentado es también el tema de poder formar o capacitar, porque como sabemos los recicladores
hay de diferente tipo, pues. Entonces es importante que ellos también puedan tener más experiencia en qué cosas deben de separarse y de qué manera, ¿verdad? Para poder generar, digamos, mejoras sus capacidades, porque muchas veces yo, por ejemplo, que no soy reciclador, puedo ver algo que para mí es desecho. Para un reciclador probablemente no, pero para un reciclador ya con experiencia ya puede decir, bueno, esta parte me genera tanto ingreso, esta parte la puedo desarmar y le adquiero mayor valor. Y esa formación continua no solamente ir encaminada a la parte técnica, como lo que acabo de comentar ahorita, sino que también a esas habilidades blandas, obviamente que pueden fortalecer aún más sus capacidades en temas de resiliencia, en temas de salud mental, diferentes aspectos que son muy importantes y que en el día a día pues lo dejamos a un lado. Y sobre todo, pues buscar ese apoyo también a nivel interinstitucional, con instituciones públicas y privadas también, pues que puedan brindar ese acompañamiento a diferentes grupos de recicladores. Bueno, creo que aquí estamos de acuerdo en que es importante fortalecer y mejorar la posición y labor de los recicladores de base. Y para ello es necesario impulsar varias acciones como las que ustedes ya mencionaron, pero también hay que hacer algo para que todas las personas también pongamos un granito de arena y aprendamos a clasificar los residuos desde nuestros hogares para que puedan ser recolectados con una mayor facilidad. Nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo para ayudar al medio ambiente. Y les cuento que estamos ya por terminar este programa, pero antes de despedirnos, me gustaría darles la oportunidad a cada uno de dar un mensaje final, pero que sea breve y contundente. Así que listos y atentos a mi señal. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, y ahora todos a centrar nuestra atención en dos importantes mensajes. Primero el de Clarisa. La labor invisible del reciclador es esencial para un cambio visible. Ahora Julio. En el mundo en que vivimos, el reciclaje no debe ser una opción, sino que debe ser responsabilidad de todas y todos. Recuerda, aquello que parece basura tiene valor. Apoya la labor del reciclador de base y contribuye a reducir la contaminación y proteger el medio ambiente. Muchísimas gracias, Julio y Clarisa, por habernos explicado las necesidades y desafíos de los recicladores de base salvadoreños, y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir los fascinantes programas de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.